nació de la oscuridad y el sufrimiento que carcomió su alma durante mucho tiempo alimentó su locura con la muerte, y la sangre de miles y se abrió paso desde el Averno, con la ayuda de la desesperación y el miedo. Magnánimo, el nigromante, aún cubierto por su túnica roja miró sus propias manos carentes de carne. Vio el hueso expuesto, desde la muñeca hasta las falanges. Tocó su cara en busca de restos, pero tan solo se encontró con una superficie fina, no era porosa como debía ser el hueso, y en cuando vio sus manos con más detenimiento, el ahora no muerto vio metal recubriéndolo, un metal maldito y negro. Vio entonces a sus no muertos que aún peleaban, y observó que en ellos ya no había luces rojas, sino púrpuras brillando en sus vacías cuencas. Contempló entonces el báculo en sus manos, y se preguntó entonces si el metal sagrado había tenido que ver con este cambio. No sabía qué era ahora. Ni siquiera el nigromante sabía en qué parte de su ritual había fallado, y no tenía claro hasta qué punto esa espada pudo haber influencia, pues lo que era ahora no era un lich, ni siquiera un lich anciano. Era una existencia completamente diferente, pero con tanto poder recorriéndole, ¿qué importaba entonces que fuera ahora? Tan solo le interesaba saber que no tenía un corazón que pudiese ser perforado, tan solo le complacía ver a las flechas del arquero golpearlo sin hacer ningún daño. A Cahill tan solo le complacía saber que el deseo de volver a ver a su madre no había sido olvidado. ¿Qué había pasado con los padres de Pavel? Él no lo sabía, y tan solo era consciente de que no los tenía. ¿Qué había pasado con los padres de Rena? Era una historia parecida. Los dos que ahora se alzaban en la cima de la humanidad, habían pasado sus primeros años confinados en iglesias que cuidaban de niños sin hogar. Fueron criados por las monjas y sacerdotes hasta el día de su bautismo, para después ser abandonados a su suerte, sin nada más que las ropas que ellos mismos habían fabricado durante sus vidas en la iglesia. Rena, por su gran sentido de la justicia y prodigiosa fuerza, fue adoptada por la orden paladina, y fue criada como una guerrera. Pavel, el niño de ojos amenazantes, fue echado del santuario a la tierna edad de 12 años, y se buscó su propia suerte en la muralla. Labró su propio destino con la ayuda de las armas. Más tarde, por alguna mala broma del destino, ambos guerreros terminaron casándose, lo que causó júbilo entre soldados y oficiales. No era un secreto, muchos esperaban expectantes el nacimiento de la primera hija del peculiar matrimonio. Pero, la hija del color negro y de la heroína de los campos blancos, nació como nada más que una pequeña y frágil niña, que de su madre heredó algunos rasgos faciales, y de su padre esos peculiares ojos amenazantes. Todos quedaron decepcionados. No había nacido el monstruo que todos esperaban. Incluso Rena pareció preocupada del frágil cuerpo de su hija, y en ocasiones tuvo miedo de verla morir durante sus primeros años de vida. Algunos dirían que esa fue la razón por la que siempre mantuvo la distancia con ella. Pero Pavel no pudo hacer lo mismo, pues desde el primer momento en el que la vio, se enamoró perdidamente de su hija. Desde el primer momento en el que la sostuvo en brazos, esa niña se robó un lugar eterno en el corazón del arquero, quien, en las largas noches no dormía por cuidar de las fiebres continuas de su pequeña hija. Pavel lloró, rezó e imploró para que los dioses la mantuvieran con vida. Gastó casi toda su fortuna en aquellos años para que su hija fuera atendida por poderosos sacerdotes y magos, druidas y herbolarios. Aquel arriesgó su vida para eliminar a una tribu de semi-humanos. Tan solo porque en la zona había hierbas medicinales que podrían ayudar en algo, y tras tanto tiempo de dedicar cuidados a su querida niña, el hombre abandonó las hierbas y mantas para tomar de nuevo su arco. Nadie creía que Pavel pudiese volver a la gloria de sus mejores días. Fueron muchos quienes creyeron que era el final del color negro, pero años de lucha contra la enfermedad. Tanto tiempo y esfuerzo curtieron al arquero. Cuando se aseguró de que su querida ella viviría, Pavel volvió a su puesto muralla, con un fuego nuevo en su mirada, uno que tantos soldados y monstruos temían. Un fuego que ardía por el deseo de proteger algo que se refugiaba tras esas imponentes murallas. Pero ahora, ese fuego se había extinguido. Se apagó en el momento en el que Pavel vio a su hija tirada a los pies de ese monstruo. Se apagó el fuego en el instante en el que la hechicera de las rosas azules usó en ella como nada más que una pieza suicida. En ese momento, Pavel, el color negro, el hombre que causó más estragos durante la batalla, el hombre que casi mató al nigromante, hirió a Clementine. El único hombre dentro del reino que había superado a Remedios, avanzaba sin voluntad mientras disparaba flechas hacia la hechicera, y el no muerto. Los caballeros de la muerte masacraban al ejército en retirada.
El dragón esqueleto desmembraba a la corpulenta guerrera, y a la ninja mientras la sacerdotisa Lacrius luchaba desesperada contra el caballero no muerto que buscaba matarla. Pero Pavel redujo su mundo al nigromante, la hechicera y a su querida hija mientras luchaba por salvar a sus compañeras. Evileye recibió con su cuerpo varias flechas. Sin embargo, la hechicera no tuvo que voltear para confirmar quién las arrojaba, y gracias a que el arquero no tenía mana ni más flechas de plata, la peculiar aventura no se preocupó por los proyectiles que la perforaban, y tan solo se concentró en salvar a su amiga Lacrius, la última compañera que le quedaba. El nigromante, por otra parte, seguía absorto, admirándose a sí mismo, sin importarle demasiado la masacre que se producía en su entorno. No le prestaba atención a las aventureras que habían muerto, o a la joven escudera que se encontraba a sus pies. No le interesaban tampoco los soldados que caían, y se levantaban para unirse a su ejército de no muertos que ya se contaba por varios miles. Se embriagó de poder, y tan solo le interesó descubrir que había salido mal o bien en su ritual. No le importó que Lacrius gritara desgarrada al ver cómo Tia y Gagaran se levantaban como no muertas. Pavel. No le importó la mujer suplicándole a su esposo entrar en razón. El nigromante tan solo siguió observándose, regocijándose en el fruto de tantos años de lucha, la meta alcanzada tras tanto tiempo de persecución y acoso. Solo una cosa pudo llamar su atención. Una chica de piel morena y armadura negra estrellando una espada encantada contra su cráneo. Le dolió. Ese golpe directo le dolió, pero no causó en él más que molestia. Era como el golpe de una rama contra la tierra. El nigromante entonces apuntó su báculo lentamente hacia aquella chica que planteaba atacarlo nuevamente. Leona vio aterrorizada lo inútil de su ataque, y abandonó la idea de dar un nuevo golpe. Intentó entonces cubrir el ataque que venía hacia ella. Fortaleza. Gritó la paladina, intentando hacer uso de un arte que aún no dominaba. El báculo de Cahilt brilló, y un haz de luz salió de él para chocar contra Leona, quien salió disparada lejos, muy lejos de Cahilt. El arte marcial a medias la salvó de morir, pero su inútil ataque dejó que Cahilt descubriera una nueva ventaja de su actual cuerpo. ¿Sin hechizo? Dijo aterrorizada para sí misma Evileye. Magia silente. Una habilidad primordial en hechiceros avanzados, una habilidad que muy pocos en este mundo habían alcanzado. Pero al arquero, que avanzaba lentamente, poco o nada le importó que la criatura enfrente tuviese esa clase de poder. Pavel seguía caminando por la plaza mientras las lágrimas le recorrían las mejillas, y el corazón se le destrozaba. En la mente del arquero no sonaban los gritos de Rena o los de Lucia, no existía ya el aprecio por su propia vida. Y cuando sintió que su esposa lo tomaba por la espalda para detenerlo, Pavel pateó lejos a la mujer que tanto amaba, y siguió caminando hacia su hija. En la mente de Pavel corrían ideas sobre cómo resucitar a su querida Neia. Avanzaba preguntándose dónde podría encontrar a alguien que la reviviera. Su hija no era tan fuerte, quizás entonces debería recurrir a la reina del país dracónico para revivirla. Sí, esa era la mejor idea, pues una resucita normal podría llevar a que Neia se convirtiera en cenizas y desapareciera. Mentiras. Todo eso eran mentiras, Pavel lo sabía. Pero su mente evadía el hecho de que ni siquiera la magia salvaje podría revivir a su hija si se convertía en no muerta. Y al igual que esas aventuras de rango adamantina, Neia pronto se levantaría como una criatura sin alma o conciencia. Quizás en el fondo de su corazón, Pavel deseaba toparse con esa criatura, y tan solo morir al ver rota su voluntad por vivir. Al final, ¿qué importaba ya? Incluso si matara a Remedios no recuperaría a su hija, incluso si por algún milagro venciera al no muerto tendría que volver a su hogar, y enterrar el desfigurado cuerpo de su hija. Un niño que pierde a sus padres es un huérfano, era algo que Pavel sabía desde sus primeros días de conciencia, pero, ¿cómo se le llamaba a un padre que perdía a un hijo? Ni siquiera existía una palabra que describiera uno de los acontecimientos más crueles en la naturaleza. No quería afrontarlo. Pavel no quería afrontar la realidad. No quería meter a su hija en una caja para nunca más poder ver aquello que siempre lo acosó durante los primeros años en la infancia de Nia, y ya no quería volver a tener esa idea rondándole la cabeza. Ya tan solo quería ir al mismo lugar donde había ido ella. Evileye, quien desde las alturas veía toda la escena, vio a su aliada llorando y luchando con dolor contra esa criatura no muerta. A la joven paladina de piel morena arrastrándose por el suelo intentando alejarse de la muerte que provocaban esas bestias. Vio a una mujer herida gritándole algo a un hombre que no la oía. ¿No se mueve?
Neville escuchó algo que decía esa herida paladina que perseguía al arquero, y de inmediato volvió su mirada hacia ella. No se levanta. Gagaran y Tía se habían convertido en no muertos tras perder la vida. La zona de muerte aún estaba activa, pero la chica en el suelo no se levantaba, no cambiaba, no se estaba transformando al igual que todos los demás que morían. Su piel no se podría. ¿Era ella especial? ¿Era esto resultado de algún talento natural? No, había una respuesta más sencilla. La chica gritó y pataleó mientras el no muerto ponía su báculo ardiendo sobre su pecho, y dejó luchar cuando se quedó sin fuerzas. Pero si su corazón hubiese sido dañado en ese acto, ¿no hubiera simplemente muerto esa chica en el acto? Pero si luchó y gritó hasta que su mente se quebró, entonces no se levanta. Pavel. Con su mano rota y completamente morada, Ren abofeteó a su esposo en trance y volvió a gritarle. No se convirtió. Sigue viva. Cálmate. Tu hija sigue viva. Los ojos de Pavel recobraron su brillo, el odio. El fuego en ellos ardió como nunca antes en su vida. En ella, su amada hija a los pies del no muerto no se movía, no se arrastraba por el suelo como una no muerta. La lenta marcha de Pavel se convirtió en una carrera furiosa, y detrás de él, su esposa le seguía, aún pidiéndole calma para pensar mejor cómo salvar a la niña que había salido de sus entrañas. Pero Pavel no se detenía. No pensaba más que en cuánto tiempo le quedaba a su hija. Las pociones para regenerar mana no habían recuperado casi nada, pero luz cegadora. Pavel lanzó una flecha envuelta en una aura especial. La flecha dirigida al no muerto nigromante explotó al tocarlo, y dejó salir una luz intensa. En el momento en el que el hechizo explotó, Pavel se interpuso entre el nigromante y su hija. Cajit lo miró. El nigromante miró al arquero. El no muerto no fue afectado por el hechizo, pero no se movió. Aprovechando el momento, Rena levantó a su hija del suelo. Ella no parecía estar respirando, pero que aún no se convirtiera en una no muerta le dio esperanzas de que no había muerto. Una vez Rena tomó algo de distancia, Pavel, que cruzaba miradas con el nigromante, corrió con fuerza. Más entonces Lacus salió volando y se estrelló contra un edificio cercano. El caballero de la muerte la había al fin derrotado. Al poderoso caballero, al ver que aquellos escapaban, corrió hacia ellos sin siquiera recibir órdenes de su amo. Cajit no reaccionó, tan solo vio como el no muerto actuaba por cuenta propia y se quedó en silencio. Pensativo, algo extraño le pasaba al caballero de la muerte. Pronto alcanzó a Pavel. Ahora era más rápido que antes, y la gente del Reino Santo estaba demasiado herida para ganarle. La hoja ondulada cortó el aire, y se quedó a pocos centímetros de decapitar a Pavel, quien con una habilidad superior le esquivó. Rena tan solo volteó un momento para comprobar que su esposo la estuviese siguiendo. Pero entonces lo vio. La mano derecha de Pavel estaba tirada en el suelo, y el arquero estaba sangrando mientras intentaba esquivar los ataques del no muerto que los estaba persiguiendo. Rena estuvo a punto de detenerse. Estaba por dejar a Neya en el suelo y tomar el lugar de su esposo, segura de que si alguien debía morir para salvar a Neya debía ser ella. Ella jamás vio por su hija, nunca pudo darle el amor de madre que ella ciertamente no conocía. Pero en el momento en el que Pavel vio a su amado esposa hacer el gesto de regresar para cambiar lugares, Pavel, desde el fondo de su corazón les gritó, ¡corran! Mientras llamaba la atención del caballero de la muerte, y lo llevaba en otra dirección. La mujer entonces sujetó fuertemente a su hija moribunda, y obedeció la orden su superior. Mentiras. Corrió para salvar a su hija, para no desperdiciar la sangre derramada de su esposo. Corrió para no ver cómo el hombre que amaba desaparecía entre los edificios mientras era perseguido por aquel monstruo. Rena corrió lejos, y tan rápido que pronto dejó atrás a la druida que se suponía debía cuidar. Dejó atrás a los golems que llevaban al compañero que luchó junto a ella esta noche, y a la mujer que causó que llegaran a este lugar de muerte, y caos. Corrió aunque el destino de su joven aprendiz era incierto. Corrió con dolor mientras suplicaba a los dioses que su hija sobreviviera, y que pudiera ver a su padre de nuevo. Aquel día no sonaron las campanas de medianoche. La batalla se extendió hasta la 1:15 de la mañana hasta que el segundo príncipe declaró la derrota, y ejecutó una desastrosa retirada. Sin embargo, a falta de las campanas, a falta de la noción del tiempo en medio de la batalla, todos creyeron que los sucesos se desarrollaron en el mismo día. Y se determinó que a partir de las 11 de la noche sería declarado como el momento y el día en el que el no muerto más poderoso del que se tenga conciencia cobró vida. Lejos, muy lejos de Rantel,
Momonga se encontraba con sus amigos jugando cartas. Durante la desastrosa retirada del ejército real, murieron más de 27.000 soldados según un estimado de Catrias. Las bajas civiles, sin embargo, se volvieron incontables. Durante más de 3 horas posteriores a la transformación de Cajilt, espantosos gritos se escucharon desde el interior de las murallas. Los soldados y pobladores sobrevivientes quedaron traumatizados al escuchar a niños, mujeres y ancianos suplicar por ayuda. Nadie más que los guardias en la cima de la muralla exterior pudieron ver el horror que se suscitaba, y 14 de ellos se arrojaron hacia el suelo al no poder soportar aquella infernal visión. El príncipe, los nobles, los pobladores y el ejército se quedaron impotentes en el exterior de la muralla, sin haber podido hacer nada. Recién a las 4 de la mañana los gritos se detuvieron, y cayó sobre la ciudad un silencio que parecía iba a volverse eterno. Errantel estaba en ruinas, los pobladores no pudieron escapar una vez los no muertos tomaron las salidas. Y el ejército que esperaba afuera se preparaba para una muerte horrible una vez los caballeros de la muerte fuesen enviados a acabar con ellos, pero, por alguna razón desconocida, ningún caballero de la muerte, dragón o zombi salió de la muralla. Y en cambio esas criaturas de pesadilla se quedaron en las puertas interiores sirviendo como guardias. Las puertas este y norte eran custodiadas por un caballero de la muerte cada una. La puerta sur tenía como guardián a un dragón esqueleto, y varios no muertos con armas mágicas robadas del gremio de magos. Y en la puerta oeste, un mar de no muertos de bajo rango se mantenía inmóvil, impidiendo que cualquiera penetrara. Sin embargo, lo más perturbador de aquella escena, era que los no muertos, de diferentes tamaños y formas, conservaban aún sus ropas ensangrentadas de cuando aún eran humanos. Los que alguna vez fueron soldados tenían sus armaduras abolladas, y varios de los que alguna vez fueron niños, les faltaban varias partes de sus cuerpos. Claramente habían sido desmembrados antes de volverse no muertos. En sus cuerpos podía verse la clase del destino al que se enfrentaron los que alguna vez fueron pobladores de este reino. En muchos momentos se planteó entrar por la puerta oeste e intentar buscar supervivientes para levantar la moral de los supervivientes. Pero pronto los guerreros supervivientes vieron en esas personas un brillo peculiar, y pronto cayeron en cuenta de que aquellos ya no eran los clásicos zombies de nivel 1. Eran más fuertes, y esto era debido a que no habían sido creados por el hechizo Zona de Muerte. Este nuevo ejército había sido levantado por medios diferentes. Después de que el efecto de Zona de Muerte terminara y los no muertos se dejaran de mover, el nigromante hizo uso de otros métodos para levantar de nuevo a los cuerpos, y crearse un aún más grande y poderoso ejército. Fue así como por fin el príncipe mandó varios mensajeros con peticiones de refuerzos, pero no solo a su nación. Cartas con mensajes para todos los gremios de aventureros, el imperio, la teocracia, el reino santo e incluso al Lord Dragón de Platino fueron enviadas con categoría de urgente. Un grupo, sin embargo, un grupo especial, se dirigió con una petición hacia un pequeño pueblo fronterizo. Había quienes no creían que el no muerto de ahora tuviese relación con los conquistadores de carne, y había quienes deseaban con el alma, que aquel hechicero capaz de borrar ejércitos con una sola bola de fuego, prestara su poder por el bien de la humanidad. Desgraciadamente, quizás no fue directamente, pero las acciones de esos conquistadores permitieron el nacimiento de aquel no muerto. Estos fueron los hechos corridos en el pueblo carne durante la mañana del día del ritual. Eran las 9:12 cuando 3 seres supremos, 2 sirvientas de batalla, 2 prisioneros, una seguidora y demás sirvientes llegaron al pueblo. Una vez en el hermoso pueblo carne, Nainer comenzó una alegre charla con los compañeros que no veía desde hace tiempo. Clementine comenzó a dar un paseo acompañada por CZ, quien a su vez era custodiada por Ansos, demonios sombra y asesinos de 8 filos preparados para someter a Clementine si ésta intentaba propasarse con la sirvienta. Gasef, quien era cuidado por Solution, se dirigió hacia el hogar de la anciana Lizzie Bareare, quien le había prometido crearle una cerveza después de que le ayudara hace unos días a recolectar unas hierbas. Los seres supremos por su parte, se presentaron ante los pobladores de carne. Touchme, disfrazado como un asesino del desierto, preguntó por la salud de cada habitante del pueblo. Ulbert, aún en su disfraz de monje humano, comenzó a aceptar varios regalos de los pobladores, regalos en forma de comida principalmente, y aunque claro, nada de lo que esta gente le daba podía compararse con los grandes manjares de Nazarik.
Tenía un cierto encanto que al demonio le gustaba. Momonga por su parte quiso dirigirse a donde el jinete del grifo se encontraba para poder preguntarle sobre los sistemas de monturas aladas de este mundo. Pero antes de solicitar reunirse con ese hombre, la joven a la que había patrocinado como parte de su experimento se acercó él. Es un placer tenerlo de vuelta, Momonga-sama. Declaró Henry, alegre de haber realizado su saludo a la perfección. Este recibimiento del que Henry se sentía tan orgullosa, habían sido frutos de un entrenamiento especial con Leslie, quien le enseñó a la campesina cómo actuaba un caballero frente a su señor. Momonga sin embargo se sintió extraño, y de alguna manera extraño el relajado bienvenido de vuelta. Ain-sama que Henry le daba con una ligera reverencia. «¿Oh? ¿Henry?» «Puede levantar la cabeza», declaró Momonga mientras hacía una señal con la mano. Momonga también se sintió orgulloso de haber realizado a la perfección un comportamiento de soberano que en secreto practicaba en la soledad de su cuerpo. Ain-sama. Me enorgullezco de por fin poder darle resultados. Momonga ya sabía lo que esta chica tenía que decir, todo estaba en un informe que le habían preparado antes de venir, un que por fortuna de Miurge había resumido Henry, como una niña presumiéndole sus logros a un padre, narró cómo había derrotado a un caballero imperial, aunque no recordaba el nombre del mismo. Dio detalles sobre su entrenamiento y las peleas que había tenido recientemente, también informó que el número de atacantes al pueblo había disminuido, y por último, contó sobre el hechizo que había aprendido ella sola. Aunque Henry dudaba en llamarlo hechizo, pues era tan solo una habilidad de la espada, Mfire afirmó que todo aquello que consumiese mana era un hechizo. Y aquellas habilidades que no lo hacían eran artes marciales. Por lo que aprovechando la situación preguntó a Momonga si esa habilidad podía ser considerada un hechizo. Momonga sabía que Touchme tenía habilidades parecidas, eran habilidades que movían por sí mismas las armas y creaban ataques sorprendentes. Y si bien en Yggdrasil estas sí contaban como magias o hechizos, Momonga no estaba seguro si lo mismo aplicaba a esta situación. Para empezar, ya le parecía extraño que los humanos de este mundo aprendieron hechizos, y en el caso de Henry, que conocieran el nombre del mismo, de manera natural y sin que nadie se los enseñara. Henry había contado que al entrenar y adquirir la habilidad, de alguna manera en su mente apareció el nombre de la misma. Extrañamente, ni siquiera Mfire o Leslie sabía de alguien que hubiese vivido lo mismo, por lo que creyeron que podía tratarse de algún talento natural. Sin embargo, a Momonga aún le inquietaba lo poco que sabía de esos famosos talentos y para estar seguros, preguntó el nombre de esa habilidad adquirida, pensando que quizás algo detrás del lore de la misma explicase por qué Henry conocía el nombre. Pero con ayuda de sus sentidos agudizados por sus nuevos cuerpos, tanto el demonio como el caballero insecto lograron escuchar el nombre que Henry pronunció, y al momento de procesarlo, los tres seres supremos fueron enviados a un lugar lejano. Henry dijo. Anavira Kato. Los cuerpos de Touchme y Ulbert se estremecieron y Momonga rápidamente intentó calmarse antes de que la supresión de emociones le hiciese efecto. Un pensamiento rápido atravesó la mente de los tres seres supremos. ¡Ay! Que matarla, hay que encerrarla. Pero rápidamente los tres se doblegaron a sí mismo, y al miedo que intentaba dominarlos. Tenían que calmarse, pues no es que fuera una habilidad poderosa a niveles bajos, de hecho era común que fuera la primera habilidad que aprendías los espadachines con katana. El mismo Takemi Katsuchi sabía usarla desde que era un nivel 10. Y aunque a Momonga le pareció raro que Henry aprendiera esa habilidad pese a ser usuaria de una espada Claymore y no de una katana, lo cierto era que no dejaba de ser algo aceptable dentro de la lógica del nuevo mundo. Después de todo, Henry había aprendido la habilidad cortando hojas de los árboles. Así que quizás el método de entrenamiento le hubiese permitido aprender la técnica pese a no tener el arma apropiada, pero, aunque no fuera un hechizo poderoso, aunque no fuera una amenaza para ellos, eso no quitaba el hecho de que ese simple nombre trajese malos recuerdos a los seres supremos. Ya que Anavira Kato era una habilidad de niveles bajo, pero que escalaba conforme las estadísticas, lo que la convertía en un arma temible para guerreros con gran destreza. Y aunque Takemi Katsuchi, al ser un samurái basado en la fuerza, casi no hacía uso de ella, había otros que convertían la habilidad en lo más mortífero de su arsenal. Prueba de lo temible de que era en niveles altos, fue que Touchme, el miembro más poderoso del gremio, murió una vez frente a esa técnica. Ulbert recordó ese momento. Y como ese mismo día su pantalla se puso negro, los tres seres supremos recordaron entonces el nombre de aquel hombre, aquella persona con fama invencible, su técnica favorita,
Era Navira Kato. Se necesitaron de los 41 seres supremos para derrotarlo. El maestro de los dos cielos Musashi Miyamoto, el jugador más poderoso de Yggdrasil. Solo recordar ese nombre activó una ráfaga de supresión de emociones. El nombre de aquella técnica, Anavira Kato, trajo a la mente de los tres seres supremos un nombre familiar, y junto con ello, también puso una pregunta sobre la mesa. Una ráfaga de supresiones atacó a Ulbert y Touchme mientras estos se encontraban rodeados por los pobladores. Afortunadamente, bajo la luz del sol, esa aura era increíblemente difícil de distinguir, y la gente de carne tan solo pudo ver a los salvadores agacharse con preocupación. A diferencia de Momonga, el aura de supresión solo se activaba con ciertas emociones específicas, y en este caso, el sentimiento que lo había activado era preocupación. Momonga no podía culparlos. Comprendía lo que ellos debían estar pensando. ¿Y si Musashi Miyamoto llegó también a este mundo? Debía ser la pregunta en sus mentes en este momento, aquello que causó que su preocupación y estrés se disparasen hasta un extremo en el que fueron necesarias varias auras para contenerlos. Era algo comprensible. El pensar que ese hombre pudiera haber llegado a este mundo era algo que también aterraba a Momonga. Después de todo, Musashi Miyamoto, él solo podría acabar con los tres. Pero, ¿se encuentra bien? ¿Ain-sama? Preguntó preocupada Henry a su benefactor. Momonga la miró, y debió reconocerle el hecho de que la chica, pese a verse claramente alterada, no lo llamó Momonga y siguió llamándolo por el nombre falso de Ains. Eso combinado a la técnica que había aprendido la hacían muy valiosa, pero este no era momento para seguir jugando al respecto. Ignorando la preocupación de la campesina, Momonga dio una orden absoluta. Henry, informa al jefe de la aldea que usaremos su casa para una reunión, que prepare una mesa, un par de sillas y maneje a los pobladores para que nadie nos interrumpa. Después de eso dile a Solution que vaya. Nos asistirá en la reunión, ordenó fríamente Momonga mientras caminaba hacia sus aún preocupados amigos. Henry quedó helada ante las órdenes repentinas e intentó esforzarse al máximo por recordar todo lo que le habían dicho. Por un momento dudó. Enseguida. Pero se sobrepuso gracias a la satisfacción que era poder ayudar a su salvador. Y mientras Henry corría para cumplir las órdenes, los demás pobladores abrían paso a Momonga, quien llegó con sus amigos e intentó calmarlos. Tenemos que discutir algo. Les dijo en voz baja al demonio y al caballero insecto. Una vez dentro de la casa del alcalde, el maestro de la muerte, los dos hombres que ostentaban el título mundial, una maid de batalla, y un guerrero insecto que hasta ahora se había estado escondiendo con invisibilidad, tomaron sus posiciones para iniciar una reunión de emergencia. Tal como fue su deseo, Cositus permaneció al lado de Momonga, pues había pedido como premio por sus heridas permanecer todo el día al servicio de su señor, y tal era su ansia de cumplir esto, que Momonga le prestó un ítem raro para que pudiese ocultarse de manera perfecta mientras estuvieran en carne, aunque ahora que estaban en una habitación con las ventanas cerradas, se había quitado dicho objeto. Los tres seres supremos por su parte, se sentaron sobre toscas sillas de madera, a las cuales Solution llamó asquerosas e inapropiadas para los supremos, pero dadas las preocupantes circunstancias, nadie le prestó atención y los supremos tomaron asiento frente a una pequeña mesa redonda, igual de inapropiada y asquerosa hasta ahora. Para mostrar que estaban calmados, Touchme y Ulbert contuvieron sus preocupaciones para no alarmar a la gente de carne. Pero ahora que estaban solos. Momonga, creo que hablo en nombre de Ulbert cuando te pregunto esto. ¿Crees que más como nosotros hayan podido llegar a este mundo? Cuestionó Touchme a su amigo. Claro que ellos sabían que eso era posible, pues gracias a interrogatorios, investigación y la existencia de ítems mundiales, se habían convencido de que ese hecho era algo irrefutable, pues todo señalaba a que en algún punto de la historia de este mundo, habían llegado algunos poderosos players. Porque lo que la pregunta de Touchme era realmente algo más como, ¿crees que otros llegaron a este mundo al mismo tiempo que nosotros? Momonga tenía la respuesta a eso, una conclusión a la que llegó tras analizar la situación con su mentalidad paranoica. La respuesta de Momonga fue clara. Muy posible que así sea, o puede incluso que jugadores con razas especiales que hayan llegado antes sigan vivos, y al acecho, declaró Momonga. El Overlord había determinado que muchos de los jugadores que hubiesen llegado antes habrían podido sobrevivir aunque hubiesen pasado siglos, y la prueba de eso eran ellos mismos. Touchme era un caballero insecto con clases raciales legendarias.
Por lo que sabían, la raza de Touchme podría sobrevivir durante varios milenios. Ulvert era un demonio, criaturas que no se veían afectadas por el paso del tiempo, seres que congelaban sus apariencias y cuerpos cuando llegaban a su mejor momento, y por último estaba Momonga, un Overlord, un no muerto que podría vivir para siempre mientras su cuerpo no fuera dañado. Después de todo, según el lore de su especie, sus huesos no se deteriorarían jamás, y podría seguir viviendo eternamente. Y aunque en Yggdrasil, el 45% de los jugadores usaban clases humanoides, como humanos, enanos o elfos, quienes tenían vidas limitadas, también había un gran sector con personajes semi-humanos heteromorfos, y directamente no humanos. Había ángeles con vidas ilimitadas, hadas que podían llegar a vivir milenios, y una multitud de criaturas diferentes que pudieron haber permanecido vivas desde tiempos ancestrales. Pero la verdadera pregunta que rondaba en el aire era, ¿y humanos? ¿Crees que personas con razas humanas pudieron haber llegado junto con nosotros? ¿O que de alguna manera hayan podido permanecer vivos hasta estos tiempos? La pregunta de Hulbert fue interrumpida. Con un ademán, Momonga frenó la pregunta del demonio cabra y con franqueza le respondió, sé por qué están preocupados, así que déjenme dejarles esto en claro. Momonga vio con algo de vergüenza la madera de la mesa. Musashi Miyamoto, es imposible que haya llegado a este mundo, dijo. Ulbert quedó en silencio, pero no estaba de ninguna manera más tranquilo. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Preguntó Touchme al ver que su amigo no tenía una sola gota de duda tras hacer esa declaración. La situación parecía algo raro para los dos seres supremos. Momonga era paranoico, y para ellos era algo lógico que el principal afectado por la idea de tener a Musashi Miyamoto como enemigo fuera el Overlord, pero ahora mismo parecía demasiado tranquilo, y eso era algo que los incomodaba. Sin embargo, Momonga tenía un motivo por el cual no se preocupaba. Musashi Miyamoto dejó Yggdrasil un año antes de que cerraran los servidores, declaró el Overlord. Por más vueltas que Momonga le diera, parecía ser que estar en Yggdrasil al momento del cierre era una condición para haber venido a este mundo, y dado que para Miyamoto esto debió ser imposible, las probabilidades de que estuviera aquí también debían ser de cero o muy cercano al mismo punto. Sin embargo, eso aún no satisfacía a Touchme, y por eso estás tan tranquilo. Momonga nosotros. Touchme. Momonga gritó antes de que su amigo declarara algo como nosotros también abandonamos el juego en frente de los NPC Cositus y Solution. Simplemente no podían dar esas declaraciones cuando aún tenían dudas sobre cómo reaccionarían los demás al saber que los demás los abandonaron, siendo que pudieron volver en cualquier momento. Entiendo, pero Momonga, ¿por qué estás tan seguro? Ulbert mandó una pregunta críptica que Momonga entendió como Musashi Miyamoto dejó el juego, pero ¿y si volvió cuando cerraban los servidores al igual que nosotros? Él borró su cuenta. Fue la fría respuesta a Momonga. A diferencia de Touchme o Ulbert, quienes simplemente vaciaron y abandonaron sus cuentas, Miyamoto la había borrado directamente, algo que pocas personas sabían, y entre esas pocas se incluía Momonga. Los seres supremos, claro, querían preguntar al respecto, pero por la forma en la que hablaba Momonga, eso no parecía ser una opción. Así que es imposible. Dijo aliviado Ulbert. Pero entonces, aún queda el otro tema, esa chica podría volverse realmente peligrosa. Momonga entendía por qué Touchme lo manejaba de esa manera. Anabira Kato era una técnica que aparecía comúnmente entre los niveles 30, o en algunos raros casos en el nivel 10, y la habilidad comenzaba a escalar a partir de que se subía niveles. Es decir, cualquier punto de destreza conseguido antes de adquirir la habilidad no se sumaba al daño, por lo que entre más débil fueras al momento de conseguirlo, más poderosa sería la habilidad en niveles altos. Y ahora mismo, por lo que sabían, sin el equipo prestado, Henry era bastante débil. La chica Henry, ¿en qué nivel creen que se encuentre ahora? Preguntó Ulbert. Era una pregunta difícil de responder. En primer lugar, no sabían si los humanos de este mundo realmente tenían niveles, y si fuera de esa manera ellos no tenían forma de saberlo, en especial con Henry, ya que el hecho de que ocupase ítems tan poderosos todo el tiempo limitaba mucho las estimaciones que podían hacerse a simple vista. Aunque estaban seguros de que no era una nivel 30,
No sabían si había pasado del nivel 10, también había pasado el tema sobre los talentos naturales, y la naturaleza de este mundo. En la mente de Momonga no solo apareció Henry con su nueva habilidad, sino también aquella molesta gente de la teocracia y ese dichoso hombre de la lanza. Se acabó. Ya fue suficiente tiempo de caminar en la oscuridad, dijo Momonga con molestia. El Overlord estaba harto de su propia ignorancia. Había muchas cosas que aún quería saber de este mundo, y eso incluía una forma de matar a sus enemigos sin tener que correr riesgos. El sistema de magia de este mundo, ¿a eso te refieres? Preguntó preocupado Touchme, y a su pregunta Momonga movió la cabeza de manera positiva. Llevamos aquí el tiempo suficiente. Hemos recolectado información de la gente que ha derrotado a Henry, y del idiota que capturamos en la capital. Tenemos en nuestro poder a aventureros de gran renombre, una asesina con conocimiento del bajo mundo y de la dichosa escritura negra. Ya tenemos el rompecabezas frente a nosotros, es momento de colocar las piezas. Dijo el Overlord emocionado por resolver un misterio. Ya tenemos la información, ¿eso quieres decir? Tenemos las pistas pero aún no nos hemos tomado el tiempo para resolver el misterio. Ya entiendo, dijo felizmente Touchme. Claro. Hemos interrogado a los prisioneros en la habitación negra, pero no a los que teníamos en el Coliseo. Interesante respuesta. Ulbert sonrió. Tenemos a personas que manejan algún aspecto de la magia de este mundo. Personas con información que no nos han dado porque hasta ahora los habíamos considerado subordinados. Pero ya es momento que sean de utilidad. Solution. Sí. Momonga-sama. Respondió inmediatamente la sirvienta rubia. Ve y trae a Leslie Bareare, dile que necesitamos su presencia inmediatamente en la herbolaria. Enseguida, Momonga-sama. Tras la orden, la sirvienta salió de la habitación. Era momento de que la gente bajo su cuidado dejara claras ciertas cosas en el panorama actual. Momonga quería saberlo. Quería saber qué tan lejos podía llegar su nueva adquisición. Quería saber los límites de los humanos en este mundo. Quería matar a las amenazas para Nazarik. Quería eliminar al molesto hombre de la lanza que sin saberlo causó un conflicto interno dentro de la tumba. Momonga quería información para librar una batalla perfecta, y para obtenerla estaba dispuesto incluso a mandar a sus actuales prisioneros a la Cámara Negra. El conocimiento sobre las monturas aladas por las que vinieron quedaron en segundo plano. Una anciana de cabello blanco, de una prominente nariz y rostro arrugado, entró a la habitación donde se encontraban los supremos. La mujer vestía con un mandil marrón lleno de manchas multicolor que causaron una peste dentro de la sala de reuniones improvisada. Una hermosa doncella de cabello rubio entró después de la anciana. Solution, quien se paró justo detrás de Lizzie Bareare, miró con ojos asesinos a la anciana, seguramente por las vestimentas y el hedor que éstas liberaban. La alquimista miró dentro de la rústica habitación, y vio a los tres seres supremos sentados en unas finas sillas de color negro, frente a una lujosa mesa del mismo color, objetos creados con magia. Leslie entonces miró fríamente a los seres. ¿Para qué he sido llamada Ain-san? Preguntó Leslie en un tono respetuoso, un tono que usaba normalmente con nobles y comerciantes. Claramente, el hecho de que no se presentara antes, que no se inclinara y que además usara San para referirse a los seres supremos, hizo que Solution mirara a la anciana con deseo de asesinarla. Lamentablemente, Momonga ya había dado órdenes de cómo actuar ante esta gente, y la sirvienta tuvo que apegarse a esas órdenes. Leslie-san, le recuerdo que se encuentra ante los nuevos gobernantes del pueblo carne, así que tendré que pedirle que se presente antes de comenzar a hacer preguntas, y además, estos son ahora sus gobernantes. Asegúrese de llamarlos Sama, dijo Solution con un tono aterrador. Desafortunadamente, Leslie estaba acostumbrada a tratar con personas que podrían matarla fácilmente. Sí. Debes mostrar respeto en una reunión, esa es la etiqueta, pero me parece que los grandes gobernantes de carne la rompieron la etiqueta al llamarme tan apresuradamente, expresó Leslie con molestia por haber sido interrumpida durante su trabajo. Así que espero entienda la rudeza, Ain-san, pero ¿para qué me ha apartado de mis experimentos? San. Susurró Solution, esta vez con claras intenciones de comerse viva a la anciana por tremenda falta de respeto. Momonga rió ligeramente. Esa risa relajada fue algo demasiado complicado para Leslie. No sabía por qué razón ese hechicero le daba miedo. Leslie estaba acostumbrada a lidiar con aventureros que podrían matarla en un parpadeo,
Estaba acostumbrada a trabajar con comerciantes irritantes y peligrosos. Y solo Dios sabe a cuántas veces había tenido que proteger a su nieto de nobles peligrosos, y personas de la teocracia que querían comprarlo por su talento natural. Leslie era una persona con un espíritu fuerte, acostumbrada a los peligros, por lo que no entendía por qué esa risa le aterró hasta los huesos. Leslie Variaresan, dijo Momonga de manera relajada. ¿Cree que esa es la manera de hablarle a un soberano? Preguntó Momonga con un tono burlo. Tanto Ulbert como Touchme sabían que su amigo no disfrutaba ser tratado como un rey, cosa que había demostrado muchas veces dentro de la tumba, por lo que pensaron que Momonga tenía algo en mente. Estaban en lo correcto. No fue la respuesta de la anciana. Supongo que no es manera de hablar al gobernante de otra nación, pero si me disculpa, es la primera vez que hablo con un soberano, sobre todo, es la primera vez que hablo con el soberano de otra nación, le declaró Leslie mientras apretaba los puños con fuerza. ¿Otra nación? Me confunde Leslie, por favor explíqueme, ¿por qué una ciudadana de carne nos considera soberanos de otra nación? Leslie miró directamente a la máscara de Momonga, preguntándose qué se escondía detrás de ella, qué clase de expresión tendría ahora, y cuál podrían cuando le dijera que. Se lo pondré con palabras simples, Ain-san. En mi larga vida solo he reconocido a un rey, el rey que con todas sus fuerzas lucha contra amenazas internas y externas para proteger a su gente, el primer rey en muchas generaciones que genuinamente se preocupa por su gente, el mismo rey que logró ser merecedor de la lealtad y fuerza de Gasef Stronov. Ain-san. Yo no reconozco como mi rey a otro que no sea Ramposa, declaró con orgullo la anciana en un acto de valor y rebeldía. Hasta ahora Leslie había estado cooperando para que no pudieran lastimar a su nieto, tal como lo hicieron con Nainer, a quien durante mucho tiempo dio por muerto. Incluso durante la visita de Nemboy llegó a llamar a estos tres amos, pero ahora que había visto que el aventurero estaba completamente ileso, Leslie reunió el valor para declarar esto, siendo consciente de que estos soberanos eran personas razonables. Pero, Ramposa, el rey que permita que sus súbditos mueran mientras él se esconde en su castillo, dijo burlonamente Ulbert, refiriéndose a las matanzas que provocó la teocracia. Eso fue. Leslie quiso salir en defensa de Ramposa, pero, ¿el mismo rey que permita que criminales gobiernen su capital? Dijo Touchme con molestia. Eso no es culpa de. Leslie quería culpar de esos crímenes a los nobles corruptos, y a los 8 dedos, pero de nuevo la interrumpieron. El mismo rey que ordenó el envío de un ejército para tomar un pueblo pacífico, dijo finalmente Momonga. Es mejor vivir bajo el mando de ese rey a permanecer en un pueblo que pronto se convertirá en un infierno. Gritó la anciana con impotencia. Leslie seguramente se refería al posible ataque por parte del imperio tras la reunión con Nerempel, y a un posible segundo ataque por parte de Reestice. Ya veo, en ese caso, Leslie, dijo Momonga con un tono aterrador. Hasta ahora estas personas le habían parecido responsables y razonables, pero en el momento en el que habló Momonga, toda esa idea fue desmoronada dentro de la mente de Leslie, quien se puso a la defensiva y esperó lo peor. Tendré que solicitarle que desocupe la casa que se le fue asignada, y se retire del pueblo antes de que anochezca. También podrá llevarse los caballos y el equipaje que llegaron con usted cuando se unió a la aldea. Eso es todo entonces, puede retirarse, declaró Momonga. Los amigos del Ser Supremo, y la propia anciana veían incrédulos cómo Momonga dejaba ir a alguien como Leslie. La anciana sabía que tenía valor por ser una famosa herbolaria y alquimista. Los seres supremos, por su parte, sabían que Leslie conocía muchos aspectos de la vida en este mundo. De hecho, ella fue una de las personas a las que interrogaron antes de partir a la capital. Entonces, ¿por qué Momonga la dejaba ir con tanta facilidad? Leslie quiso preguntar por la extraña situación en la que estaba. ¿Realmente podía irse? Era la pregunta que se hacía, pero quizás por temor a que esa persona se arrepintiera. Leslie no preguntó de nuevo y solo se dirigió a la puerta cuando. Dado que Leslie no nos podrá ayudar con este problema, llama a Anfirea para que podamos hacerle algunas preguntas, ordenó Momonga a la sirvienta. Como ordene, Ain-sama. Declaró Solution con una gran sonrisa, un perversa y sádica. Leslie vio de inmediato aquellos ojos y declaró con prontitud. Ain-san. Perdone, pero mi nieto tiene que ayudarme a empacar las cosas o no podremos salir del pueblo para el anochecer, dijo Leslie, preocupada de que amenazaran a su nieto mientras ella guardaba su equipo. Pero, ¿no podremos salir? Preguntó Momonga fingiendo sorpresa.
Perdone, ya entiendo, se refiere a salir con su nieto del pueblo, así es, pero si ustedes se toman tiempo para interrogarlo, él y yo. Me temo que ha habido una terrible confusión, Leslie-san, pero Mfirea no puede abandonar el pueblo, ¿qué? Pero si mi nieto llegó aquí en las mismas condiciones que yo, ¿por qué lo trata de manera diferente? Touchme. Al fin comprendía la lógica retorcida que Momonga ocupaba en esta clase de situaciones. Esa clase de pensamiento era algo divertido en el juego, pero traducido a la vida real, a Touchme le pareció brillante y asqueroso en parte iguales. Ulbert tan solo rió dentro de su mente al ver la desesperación de la anciana, y se divirtió aún más imaginándose qué cara pondría cuando Momonga liberara el resto de su plan. ¿Mismas condiciones? Me parece que se equivoca, Lucy. Usted fue traída aquí para ser protegida. Cuando Al se enteró que la abuela de Mfirea estaba viajando sola por un camino peligroso, mandó a nuestra subordinada para traerla junto a su nieto para que la cuidara. Mfirea por otro lado. Momonga hizo una pausa adrede, un viejo truco en los negocios para darle tiempo a la otra parte, tiempo para ahogarse en sus propias ideas. Mfirea llegó aquí con un grupo de guerreros contra los que Henry tuvo que lidiar. Momonga recordó que la chica tuvo que golpear a uno de ellos cuando se conocieron. Adicionalmente, el otro aventurero que contrató, Nainer, intentó asesinarme, y aún no sé si fue por órdenes de su nieto. Aún debemos de. Mfirea jamás fue parte de. Entonces, como puede verle, sí. Mfirea no se encuentra en la misma posición que usted, que fue traída a la fuerza. Él vino al pueblo con una fuerza de ataque que puso en peligro las vidas de Henry y la mía. Por tanto deberá quedar prisionero por los crímenes que ha cometido. Leslie se enterró las uñas en sus piernas por la impotencia. Su nieto, su querido nieto. Así que esa es la situación. Pero si aún requiere ayuda con su equipaje, Solution, mientras vas por Mfirea, ordénale a Gasef que ayude con las cosas de la Leslie-san. Los ojos de Solution se llenaron con admiración y alegría, tal como esperaba del amo que lideró a los 41 seres supremos. Gritó con éxtasis dentro de su corazón. De inmediato, Ain-sama. Incluso, Cositus, quien se encontraba invisible, dejó salir un vaho gélido por la jugada de su señor. Leslie, la pobre anciana se tragó el orgullo y Por favor, espere, por favor. Ain-sama. Dijo tímidamente la anciana. ¿Sucede algo, Leslie-san? ¿Necesita que la ayuden en algo más? Momonga fingió no escuchar cómo fue llamado. La anciana dejó caer una lágrima por la frustración que sentía en su corazón. Por favor, no es necesario que moleste a la señorita Solution con estas cosas, Ain-sama. Leslie poco a poco comenzó a bajar la cabeza, dobló sus rodillas, puso su frente y manos sobre el piso para adoptar la posición de doguesa, y desde ese lugar tan humillante, Ain-sama. Su sierva puede responder a cualquier pregunta que tenga, incluso cosas que mi torpe nieto no sepa, yo puedo responderlas. Leslie se quebró en ese momento, sus lágrimas recorrían sus mejillas y caían al suelo en grandes cantidades. Me temo que no puedo permitirlo, Leslie-san. Esta plática puede extenderse bastante, puede que no sea posible que deje el pueblo para la hora prevista. ¿En serio? ¿Quiere que me humille más que esto? Le gritó Leslie a su adolorido corazón. Por favor, permítame quedarme en este pueblo bajo la protección de los grandes gobernantes de carne. Por favor, permítame servirles como una ciudadana de su nación. Suplicó Leslie Bareare. En un principio Ulbert estaba feliz de haber visto a Momonga poner en práctica un plan tan vil, pero la ahora desesperada anciana en el suelo le parecía más patética que divertida. Touchme estaba horrorizado. Sabía que Momonga podía hacer cosas extrañas por información, pero jamás creyó que humillaría a la anciana de esta manera, aun cuando ella ya se había doblegado. Momonga, por otro lado, tenía sus razones para hacer las cosas de esta manera. Pues como ya lo había demostrado, Leslie era orgullosa y no temía a quienes eran superiores a ella. Era la clase de personas que solo podría entregarse a sí misma por el amor a otros o por propio orgullo. Momonga no confiaba en que las respuestas de todos estos fueran sinceras, pero eran demasiado valiosos como para mandarlos a la cámara negra, por lo que para conseguir respuestas sinceras, quebrarlos antes de interrogarlos, le pareció la estrategia correcta. El orgullo de Leslie era el enemigo de Momonga en esta escena, y debía asegurarse de asesinar dicho orgullo antes de poder esperar una respuesta sincera. Y aunque le incomodaba ver a una mujer de esa edad haciendo tal escena, lo consideró dentro de los límites.
Leslie Variare al menos debió sentirse feliz de no ser enviada a la Cámara Negra. En ese caso, cuéntanos todo lo que sabe respecto a los talentos naturales, ordenó el Overlord. Tal como se esperaba, un espíritu roto no guarda secretos, y deja que la vida y el conocimiento se le escurran de las manos. Leslie Variare fue interrogada por más de 2 horas, y durante todo ese tiempo, en ningún momento, Touchme, Ulberto Momonga pudieron identificar alguna señal de que la anciana estuviera mintiendo. Los 3 antiguos humanos que estaban acostumbrados a una sociedad gobernada por las apariencias y mentiras no pudieron ver un solo ápice de resistencia en la anciana. Leslie Variare respondió a cada pregunta que se le hacía con auténtica sinceridad, y no solo eso, también compartió teorías sobre temas que desconocía y opiniones personales, fruto de una larga vida como la mejor creadora de pociones de Errantel. Leslie dio información a los seres supremos sobre un gran número de nobles y comerciantes importantes. Les hablo de la esposa de Nainer, quien ahora se encontraba en el imperio junto con las familias de los demás aventureros. Esto porque sabían que tras esta misión jamás podrían volver a Errantel. Esta información sobre los aventureros fue algo vital para Momonga, quien planteó un nuevo plan que involucraba a esas familias. Pero quizás lo más importante sobre toda la conversación que sostuvieron los supremos con la anciana, fue el sistema de magias de este mundo, la creación de pociones, los talentos naturales y el equilibrio político que había en este mundo. Leslie explicó magias que no existían en Yggdrasil, tales como la creación de agua para el día a día o magias de nivel 0 que eran ocupadas para la creación de diversos productos como el papel. También habló sobre las magias más poderosas, y Momonga quedó sorprendido al saber que la anciana farmacéutica era capaz de usar un ataque de 3er nivel llamado relámpago. De alguna manera, al ser una legendaria creadora de pociones, Momonga imaginó que la anciana sería más poderosa. Pero, parecía ser que en este mundo las magias más poderosas conocidas eran las del mago de la corte imperial de Barut, una anciana llamado Paradine. Leslie explicó que tenía relación con ese hombre, quien deseaba de Liz y su gran talento para la creación de pociones y el talento natural de su nieto. La anciana explicó que su plan tras salvar a Henry era marchar al Imperio Barut para que ella se volviera la alquimista de la corte, y su nieto consiguiera un puesto como ayudante de Paradine, ayudándolo a experimentar con diversos objetos obtenidos de semi-humanos. Lizzie narró todo lo que conocía de ese hombre, incluyendo el hecho de que era capaz de usar magia del 6º nivel, aunque a la anciana le asustó que ninguno de los 3 gobernantes se mostrara sorprendido. Momonga incluso parecía decepcionado. Tras eso, Leslie explicó a los seres supremos el sistema de creación de pociones, que combinaba la herbolaria con la alquimia, proceso que daba como resultado pociones que no existían en Yggdrasil. Tanta fue la sorpresa por las pociones azules que Ulbert mostró a la anciana una poción roja, a la cual la anciana, muy sorprendida, llamó la sangre de los dioses, y señaló que el conocimiento sobre la creación de esas pociones se había perdido hace muchos tiempos. Momonga anotó todo esto dentro de su mente, y recordó poner en marcha una serie de experimentos sobre la creación de pociones en este mundo. Leslie tuvo con los supremos una larga charla sobre las tensiones políticas existentes, las cuales aparentemente señalaban que el reino era la nación con más recursos naturales, y menos amenazas semi-humanas por su geografía. Pero también resultó ser la nación más débil y con más corrupción de la región. Habló sobre el poder del imperio, el reino santo y su famosa muralla. Habló sobre la infame teocracia y confirmó algunas cosas que Clementine ya había dicho. También dio una advertencia a los seres supremos sobre una aventurera anciana llamada Rigrit, con la cual nunca debían buscar problemas si no querían tener una pelea con el infame Lord Dragón de Platino, quien se rumoreaba era el dragón más poderoso de todo el mundo. También comentó haber tenido una breve amistad con esa misteriosa aventura, la cual por sí misma era estúpidamente poderosa. Y aunque se le preguntó por las artes marciales, la anciana demostró saber poco o nada de estas. Aunque de todo lo que dijo, lo que a Momonga y sus amigos les pareció más interesante y útil fue la información sobre los talentos naturales. La anciana habló sobre dichas habilidades, talentos con los que las personas nacían, y que muchas veces no tenían una lógica clara. Señaló también que muchos talentos eran inútiles para la batalla. Nombró como ejemplo a un cocinero en Errantel que sabía por su talento cuando la carne estaba lista para ser servida, o personas que podían predecir cuándo llovería con 1 minuto de antelación. Y por otro lado nombró los talentos más útiles y poderosos que conocía.
habilidades capaces de convertir a un hombre común en un héroe. Nombró a Paradine, y su talento llamado Ojos que todo lo ven, una habilidad especial para detectar magia arcana, que también servía para medir el poder mágico del usuario. Quizás por tan interesante habilidad, los seres supremos pensaron en los anillos anti-espionaje que tenían, y si estos eran útiles contra esa clase de talentos. Nombró el talento de su nieto Allworks, que le permite ser compatible con cualquier clase objeto mágico sin importar las limitantes raciales, de fuerza o conocimiento. De inmediato los seres supremos pensaron en el arma del gremio, y se preguntaron si el chico podría hacer uso de ella. Esto también concordó con lo que Clementine había dicho, y la razón por la que había venido a Carne. La anciana siguió nombrando a otras personas con talentos peculiares, la mayoría de ellos aventureros, entre los cuales se encontraba Nainer. Momonga entonces se sorprendió al saber que Nainer poseía un talento natural llamado impulso, que le otorga fuerza y destreza adicional una vez al día. La cantidad de ese aumento se basaba en los sentimientos que tuviera el hombre. Aunque esto terminó decepcionando a Momonga, Oyes mantuvo a ese hombre vivo creyendo que era muy fuerte, pues cuando intentó matar al Ser Supremo, había logrado acercarse bastante antes de que pudiera ser detenido. Esto significaba que Nainer solo había logrado tal hazaña gracias al talento natural que potenció por el amor que le tenía a su esposa, y el deseo por escapar del pueblo para reunirse con ella. Y en el momento en el que a Leslie se le preguntó cómo sabía del talento de su nieto, esta respondió que sus padres habían pagado dinero a un sacerdote especial de la teocracia para que les diera este conocimiento. Aparentemente solo los sacerdotes de esa nación conocían el hechizo para hacer esas detecciones, cosa que ocupaban para reunir fondos en todas las naciones humanas. Este era un servicio esencialmente de la clase media y alta, y aunque Momonga por un momento se planteó secuestrar a uno de estos sacerdotes, abandonó la idea al pensar en la guerra que aún estaba pendiente con el hombre de la lanza. Por último, a Leslie se le dijeron varios nombres, pertenecientes al top 10 de jugadores de Yggdrasil, excluyendo a Touchme y Ulbert. Afortunadamente Leslie jamás había escuchado ninguno de esos nombres ni tampoco el de los gremios a los que pertenecían. Y se pudo ver claramente el alivio en el demonio y el insecto cuando la anciana mostró que no tenía ningún conocimiento sobre Musashi Miyamoto. Tras el largo interrogatorio a Leslie se le permitió irse a continuar con sus ocupaciones diarias. Aunque se le advirtió que por su bien y el de su nieto, nadie debería de enterarse de lo que habían hablado este día. Y aunque a Momonga se le pasó por la cabeza borrarle la memoria a Leslie por precaución, sus amigos le dijeron que sería mejor que mantuviera esas memorias por el momento, principalmente por si después pudiera recordar algo que omitió. Además de que confiaban en que la anciana había sido completamente doblegada, y no hablaría con nadie sobre lo ocurrido en este lugar. Sin embargo, pese a que la información obtenida había sido buena, la realidad era que aún eran ignorantes en lo concerniente a talentos naturales y artes marciales. Lamentablemente Gasef, aunque tenía la buena voluntad de compartir lo que sabía, todo resultó ser conocimiento empírico. Básicamente lo único que Gaef conocía eran algunas artes marciales y el entrenamiento para conseguirlas, pero no entendía su funcionamiento o historia. Cosa francamente decepcionante. La otra persona en la que tenían esperanza era ese hombre llamado Brain, quien lamentablemente tenía un paradero desconocido después de que Albedo y Pandora Sactor mataran a varios miembros de la Escritura Negra, y posteriormente huyeran de estos al notar sus ítems mundiales. Ese hombre ahora tampoco les serviría, si era peligroso buscarlo de nuevo por la situación. Aunque entonces, Ulbert recordó que ahora tenían a alguien que podría darles una buena información. Esa chica, la loca, dijo Ulbert, quien aparentemente había olvidado el nombre de la mujer. ¿Clementine? Preguntó Solution para ayudar al Ser Supremo a recordar. Sí. Ella, ¿no había dicho de Miurge que esa mujer ocupó artes marciales en el Coliseo? ¿Eso es cierto? Solution? Preguntó Touchme a la sirvienta quien presenció la pelea de Gasef y Clementine contra los no muertos de Nazarik. Solution sabía claramente que se había escrito un informe para los seres supremos, incluso Momonga sabía de la existencia de dicho informe, pero por todo lo ocurrido, ninguno de ellos pudo leerlo. Y tan solo Ulbert tenía algo de información gracias a algunos breves mensajes que mantuvo con su creación en los momentos en los que no se divertía con la Lord Demonio de la Envidia. Rápidamente Solution explicó a detalle lo que había ocurrido en el Coliseo. La batalla que habían sostenido con los viejos guardianes de la tumba,
y cada habilidad que hicieron uso durante el enfrentamiento. Pero lo que casi dejó sin aliento a los seres supremos, fue saber que Clementine podía hacer uso de hechizos contra no muertos. ¿Es una sacerdotisa? Preguntó algo confundido Ulbert, pues durante la batalla contra Henry había actuado claramente como una asesina. Es de la teocracia, sabe artes marciales y tiene clases que la dejan usar magias divinas. Momonga, ¿no creerás que ella? Touch me preguntó, pero rápidamente el Overlord hizo ver algo aún más relevante. ¿Por qué no se desintegró cuando nos dio información? Preguntó Momonga en voz alta. Signo de interrogación abierta, Los de la teocracia, los de la escritura de la luz solar se desvanecieron cuando dieron información importante, dijo el demonio. ¿Entonces no nos ha dado información importante? Preguntó el caballero. Imposible. Ese sujeto de la lanza nos dio su nombre y sus habilidades. Esa debe ser información muy privilegiada, además de que ellos trabajaban como una organización secreta. Para empezar, ¿cómo fue que desertó esa mujer sin que la mataran? ¿Se activara esa magia que los desvanece? No. Nos mintió. Todo lo que dijo concordó con lo que Albedo y Pandora Sactor vivieron, también con lo que nosotros mismos vimos. Momonga rió para sí mismo, y se aterró de la suerte que había tenido. No me importa qué esté haciendo, llama a Clementine en este momento, ordenó Momonga a la sirvienta. Pronto llegaría a la habitación el arma secreta de los seres supremos, la causante de más de 200.000 muertes, la persona responsable de que este día fuera conocido como aquel en el que nació uno de los no muertos más poderosos y temidos de la época. Clementine, tras unos breves momentos, entró por esa pequeña puerta, y con esa pequeña acción, a un par de aventureras, a un grupo de héroes, a una leyenda, una ciudad y una familia entera, a todos los condenó.